El ingeniero Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, autor de este libro y decano de nuestra Facultad de Derecho, el profesor Dietel Columbus Murata, profesor de nuestra facultad, la doctora Lourdes Flores Nano, profesora de nuestra Casa de Estudios, y el profesor Lucas Gersi Murillo, profesor de nuestra Casa de Estudios. En ese sentido, vamos a dar inicio a nuestra presentación del libro Conflicto Político y Alquimia Constitucional. Vamos a tener un primer espacio de los comentarios acerca de este libro por parte de tres de los especialistas que el día de hoy nos honran con su presencia. Luego escucharemos las palabras de nuestro decano y autor del libro y finalmente tendremos la clausura a cargo del señor vicerrector académico. En ese sentido, invitamos en primer lugar al profesor Lucas Gersi Murillo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Chicago y profesor en Derecho USMP. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy bueno, muy buenas tardes con todos. Creo que ya estamos en la tarde. Yo quiero, antes que nada, agradecer enormemente a todos ustedes por su presencia, a los integrantes del panel y de manera particularmente especial a Ernesto por haberme convocado. Para mí, la Facultad de la Universidad de San Martín tiene un lugar muy especial. Yo no soy abogado ni egresado de la Universidad de San Martín, pero siento que la universidad de alguna forma me adoptó, me acogió cuando yo era muy joven. Yo recuerdo que era el año 2019, yo era un abogado joven todavía y fue la primera universidad que me dio la oportunidad de dictar clases y eso yo lo recuerdo con mucho agradecimiento, ¿no? Es algo realmente muy bonito y yo me siento en casa en la facultad. O sea, eso es algo muy importante que les quiero transmitir. Siento que esta es mi casa académica. Yo he leído el libro completo ayer para preparar esta breve presentación y yo creo que este es un libro que es un testimonio valioso y nos muestra diferentes facetas del autor. El autor que ha tenido un desempeño destacado que todos conocemos como juez en el Tribunal Constitucional, como magistrado, como profesor, como político y de repente inclusive como profeta. Y como profeta en el sentido que hay cosas que Ernesto dice en el año 2015 o en el año 2016 que después tienen un impacto en la realidad en el año 2022 o 23 o 24. Y el principal valor que yo veo de este libro es que nos permite seguir el desarrollo de determinadas ideas a través del tiempo. Y podemos nosotros dialogar con el autor y ver cómo él ya se planteaba el problema de la reforma judicial o el problema de la bicameralidad o el problema de los partidos políticos a través de los años. Entonces, eso yo creo que tiene un valor muy importante en este libro. Ahora quiero comentar quizá algunas cosas de fondo, obviamente de manera breve, para no extender demasiado mi presentación. Un tema que creo que es bien interesante en el libro es la columna que Ernesto le dedica a la bicameralidad. Yo creo que esta columna del 11 de febrero del año 2017 es una columna profética, porque ya en esa columna Ernesto pronosticaba o predecía varias de las cosas que se están debatiendo ahora con relación a la bicameralidad. Ernesto, por ejemplo, recordaba en esa columna que si vamos a tener un sistema de dos cámaras, lo lógico es que el sistema de elección de una cámara respecto de la otra tiene que ser diferente, para que la conformación de una cámara respecto de la otra no sea un duplicado, y para que la separación de poderes entre una cámara respecto de la otra sea una separación de poderes real. Y Ernesto en esta columna nos decía, de repente, si una cámara se escoge sobre la base de regiones, la otra debería escogerse sobre la base de Distrito Nacional Único. O él, por ejemplo, decía, si una cámara va a tener un periodo de gestión de 5 años, el periodo de gestión de la otra de repente debería ser diferente, debería ser 7 años, porque no tiene sentido tener dos cámaras cuya conformación sea idéntica.
El valor de la bicameralidad es separación de poder, y separación de poder significa una correlación de fuerzas que no sea idéntica, que sea diferente. Entonces esa es una columna que tiene, en mi concepto, una actualidad absolutamente vigente, completa. Otro tema que es absolutamente transversal al libro es el debate sobre el régimen político en el Perú. Es un tema transversal al libro y un tema sobre el cual venimos debatiendo. Como todos sabemos, el Perú tiene un sistema híbrido poco común en el mundo. Ernesto le llama un presidencialismo frenado. El otro día yo estaba conversando con unos diplomáticos de la Embajada de Japón en el Perú. Y en la conversación salió un tema bien interesante. Los diplomáticos de la Embajada de Japón en el Perú me dijeron, existe un país que tiene un sistema constitucional casi idéntico al del Perú, pero nadie en Perú se ha dado cuenta. Ese país es Corea del Sur. Corea del Sur tiene, al igual que el Perú, un sistema que parece ser el semipresidencialismo francés, pero que no llega a ser el semipresidencialismo francés, y Corea del Sur, al igual que el Perú, viene trastabillando en los últimos años de crisis en crisis. El año pasado, en Corea del Sur, también hubo un golpe de Estado frustrado que terminó con una condena de prisión a quien desempeñaba el cargo de presidente de la República. Y en Corea del Sur han habido también casos de destitución o vacancia presidencial. Entonces, quizá la inestabilidad política que nosotros tenemos en el Perú no es consecuencia de algún defecto inherente a nuestra condición de peruanos, sino más bien el resultado de normas que no necesariamente generan los incentivos adecuados. Ernesto, algo que dice que yo comparto y me parece bien interesante, Ernesto se pregunta, ¿no? Él dice, todos los países del mundo funcionales tienen un sistema político parlamentario. El único país donde el presidencialismo funciona realmente bien son los Estados Unidos de América. Eso se menciona hasta en 5 o 6 columnas. Eso yo lo detecté como un tema transversal al libro, el excepcionalismo de los Estados Unidos de América. ¿Y por qué el presidencialismo funciona en los Estados Unidos de América y no en otros países? Porque en Estados Unidos de América el presidencialismo está atemperado por dos fuerzas muy importantes, que es un poder judicial extremadamente fuerte, con mandato vitalicio de los magistrados, de un lado, y de otro lado un federalismo extremadamente fuerte, donde la mayor parte del presupuesto interno y del poder interno, por ejemplo, la policía, los colegios, etcétera, depende de los estados y no del poder ejecutivo. Y eso impide que el ejecutivo, que el presidente, se convierta en lo que llama Ernesto, entre comillas, elegir un dictador cada 5 años o un caudillo cada 5 años. Entonces eso motiva una reflexión interesante. La reforma que debemos plantear es una reforma hacia más presidencialismo o una reforma hacia más parlamentarismo, quizás estableciendo en el Perú la regla del semipresidencialismo francés, en el cual un presidente que no tiene mayoría parlamentaria debe convertirse en una figura más simbólica y debe gobernar un primer ministro que goce de la confianza del Parlamento. Obviamente esa es una pregunta abierta que yo no pretendo responder. No sé cómo voy en el tiempo, quizás ya me van quedando pocos minutos, no quiero abusar del tiempo. Muchas cosas más que yo puedo hablar, pero último comentario. Otro tema transversal que yo encuentro en el libro de Ernesto es la preocupación por el fortalecimiento de los partidos políticos. Y Ernesto identifica, creo yo, de manera acertada, que la fortaleza de los partidos políticos no depende principalmente del grado de convicción democrática o esfuerzo que los militantes políticos inviertan en sus partidos. No es suficiente estar comprometidos o tener una vocación democrática para que exista un sistema de partidos. Lo que Ernesto identifica en el libro es que el sistema de partidos es consecuencia del sistema electoral. Si nosotros tenemos un sistema donde se aplica la ley Duverger, ¿no es cierto?, y nosotros escogemos parlamentarios por lo menos de la Cámara Baja en distritos electorales pequeños, que pueden ser uninominales o también binominales de repente, vamos a tener un parlamento con poca fragmentación.
y el resultado electoral va a ser más predecible y la población va a saber quién los representa. Y la poca fragmentación del Parlamento tiende naturalmente a la creación de un sistema de partidos. Por el contrario, si nosotros optamos por una visión quizá exacerbada de la representación proporcional, el resultado de eso va a ser un Parlamento muy fragmentado, donde los actores políticos van a cambiar mucho de elección a elección y no vamos a terminar de construir un sistema de partidos. Entonces, las columnas de Ernesto a lo largo de los años nos plantean una agenda ambiciosa de reforma política, de reforma electoral, de reflexión sobre el país, de reforma del sistema de justicia, y vemos a Ernesto a lo largo de los años tener líneas conductoras y dialogar respecto de la situación del Perú. Entonces, me gustó mucho leer el libro, recomiendo a todos ustedes que lo lean. Este es parte de un proceso de diálogo que está abierto y espero haber contribuido un poco a la reflexión de parte de todos ustedes. Ya no digo más para no abusar de su tiempo. Verdaderamente, muchas gracias. Agradecemos los comentarios del profesor Lucas Gersi y a continuación escucharemos los comentarios del profesor Dietel Columbus Murata, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, excongresista de la República, maestro en solución de conflictos por nuestra Casa de Estudios, así como profesor de nuestra facultad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muchísimas gracias una vez más a la facultad por considerar mi participación, señor vicerrector, señor decano, querida Lourdes, Lucas, todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, ¿no? Yo empiezo mis palabras felicitando esta publicación, ¿sí? Lo conversaba con un grupo de exalumnos de la facultad con los que he tenido un diálogo interesante el día de ayer. Yo les decía, ya cuando salga, cómprenlo. Un grimorio constitucional bastante interesante. ¿Por qué? Sin ánimo de decir que has hecho algún tipo de brujería, Ernesto, ¿no? Leer el libro te da una radiografía de lo que se admonizó en su momento, de lo que estamos viviendo y de lo que se nos viene, ¿no? Como yo soy de medianamente vieja escuela, tengo la mala costumbre de garabatear mis libros y tomar nota de lo que me parece interesante, ¿no? Voy a recitar algunos capítulos. El peligro de la involución democrática. Así como hay procesos de democratización de una sociedad en los cuales la política reemplaza la imposición y el derecho fulmina la arbitrariedad, también hay procesos de involución democrática. Y habla sobre la deslegitimación de los partidos políticos moderados. ¿Cuánta necesidad hoy es tener partidos políticos moderados? Mi formación política originaria, yo sé que después me van a funar en mi partido, pero mi formación política originaria es socialcristiana. Es más, yo he seguido las enseñanzas de Lourdes, ¿no? He tenido formación política originaria socialcristiana. He tenido la oportunidad de tener formación político-académica socialdemócrata, porque vengo de una universidad de origen socialdemócrata. El único reclamo que te voy a decir, Ernesto, es que no me gusta que me hayan puesto en el lado de la izquierda. Pero bueno, si alguna vez voy a decir que sentí que es estar en la izquierda, va a ser en esta ceremonia. Pero sí es necesario tener partidos políticos moderados, sólidos, que te ayuden a temperar las crisis, que te ayuden a traducir realmente lo que la gente espera, ¿no? Y esto va de la mano, ¿no?, con cómo los partidos políticos tienen esa obligación no solamente del debate público, de hacer política pública, sino de transformar, ¿no?, esas necesidades de la gente en realidades. Y no por nada, hoy estamos atravesando, no sé si a llamar la crisis, porque ya perdí la cuenta de cuántos años estamos con este rollo que estamos en crisis de partidos políticos, pero la última cifra del Latinobarómetro, a algunos no les gusta mucho el Latinobarómetro, pero la última cifra te dice que el 8%
de peruanos se siente satisfecho con la democracia que tenemos. O sea, ni siquiera 1 de cada 10. Y esto tiene que ver mucho con la actuación, no necesariamente de partidos, sino que los partidos que han llegado al poder, que no han sabido traducir las necesidades de la gente, como bien Ernesto lo señala. Y es por eso que tenemos reclamos furibundos de muchas personas. Entender el derecho constitucional es difícil, ¿no? Y spoileando la última parte que les voy a comentar, que habla sobre la necesidad de formar adecuadamente profesionales conocedores en derecho, lamentablemente, que no es el caso de nuestra facultad, gracias a Dios, existen muchos centros de formación donde te, valga la cuasi redundancia, te forman para ser abogado y no para entender el derecho, que no es lo mismo. Y eso los profesores que estamos acá lo sabemos. Una cosa es tener el título de abogado y otra cosa es que te hayan enseñado a entender el derecho y a enseñar derecho y ser derecho. Pero una prueba de ello es lo que en la página 55, lo que los que entendemos el derecho reconocimos en su momento como un exceso, no lo voy a calificar de otra manera, fue el caso del frontón. Y me refiero a cómo el Tribunal Constitucional, en una interpretación, no es alquímica, como dice el libro, ¿no? Ya casi metafísica, interpretó el voto del magistrado Vergara Gotelli para poder cambiar el sentido de un voto. O sea, eso nunca se había visto. Nunca se esperó, o sea, eso yo lo podría esperar, pues no sé, de un meme, pero no de un tribunal constitucional. Y en su momento se criticó, y una de las voces más fuertes en criticar eso fue Ernesto. ¿Y qué cosa se le decía? Lo que pasa es de que no se entiende el derecho. No, los que no entendían el derecho eran ellos. Una cosa es llenar, como dice el artículo de Ernesto, pues un error material, y otra cosa es cambiar el sentido del voto de una persona de A a B, de blanco a negro. Pero es que eso es lo que se ha venido haciendo, pues, ¿no? El libro resalta mucho estas inconsistencias que en nuestra sociedad vemos y que pasamos por agua tibia, porque las mayorías lo toman como si fuera lo normal, lo simpático, lo popular, ¿no? Y enseñar derecho no significa, pues, no debe significar, como me deja entender el libro de Ernesto, dejarme llevar por las corrientes de opinión o de popularidad, los hashtags, ¿no? Hashtag pongámonos de pie, hashtag no sé qué, y hay muchas personas, sobre todo políticos, que se suben a la ola y simplemente dejan de lado su formación profesional. Sentido común, le dicen. Y acá hay un extracto del libro en el capítulo de Alquimia Constitucional que dice que el sentido común nos indica que si la regla constitucional está dedicada a solucionar una crisis del Poder Ejecutivo provocada por la ausencia o la implementación, o el impedimento, perdón, de la fórmula originalmente elegida, se refiere a la presidencial, la elección que se necesita convocar es la presidencial y no otra. Este artículo en específico nos trae a colación una de las tantas crisis que hemos tenido respecto a la posibilidad de disoluciones del Parlamento, elecciones complementarias y demás. Ernesto, una vez más, fue una de las pocas voces, si no la única, creo, que nos hizo recordar de que la Constitución es clara en señalar de que si hay una de esas situaciones, lo que se tiene que convocar es una elección presidencial y no tirarse abajo todo el sistema. La mayoría decía, si se va uno, no importa lo que diga la Constitución, que se vayan todos, ¿no? Y nos hemos acostumbrado, pues, a ese grito de guerra constante en el Perú. Y finalmente, la última página del libro, ¿no? Que dice, estudiar derecho significa también contar con las competencias para traducir el anhelo de miles de emprendedores, grandes y pequeños, de concretar proyectos para crear riqueza sin que se estrellen contra las barreras burocráticas que existen. Estudiar derecho, formarse en derecho, formar futuros profesionales, como lo dice Ernesto, implica hacerlos entender realmente cuáles son o cuál es el espíritu de las normas. No solamente un análisis de conveniencia. Estudiar derecho, ser formado en derecho, ser formado en esta facultad, significa
preocuparte de que las cosas funcionen bien, sobre todo los que estamos en lo público, sobre todo los que trabajamos en el Estado, ¿no? Muchos prefieren ponerse de costado, muchos prefieren apagar su voz, muchos prefieren simplemente sumarse al grito de la mayoría a pesar de que saben que no es lo correcto. Yo saludo, Ernesto, tu libro porque deja constancia de tu vocación de docente, deja constancia de que lo que tú estás planteando no es para ser popular, sino para dar un llamado a la reflexión. Los que son más chicos ni se van a acordar, pero los que son más o menos de nuestra promoción se van a acordar del hermano Pablo, ¿no es así? El mensaje de la conciencia. Sí, pues, algo que ya muchos se han olvidado, la conciencia. Y este libro, Ernesto, es un llamado a la conciencia de todos los profesionales formados en Derecho. Felicitaciones, amigo. Agradecemos las palabras y los comentarios del profesor Dietel Columbus y a continuación recibiremos a la profesora Lourdes Flores Nano, quien es abogada y maestra por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha, excongresista de la República y profesora de nuestra Casa de Estudios. La recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Querido Ernesto, muchas gracias por permitirme ser parte de esta estupenda presentación y de compartir el panel con quienes me han antecedido en una sola palabra, y me ratifico en lo que Lucas ha dicho. Yo también siento, no siendo alumna de esta universidad, me siento muy bien acogida como profesora en su facultad, en su escuela de posgrado. Y acá he tenido varios de los que, como Paco, tuvieron la gentileza de hacerme parte de ella. Lo primero, querido Ernesto, que me llamó la atención del libro fue su título, que se llama El conflicto político y la alquimia constitucional. ¿Por qué la alquimia constitucional? Entonces, revisando un poquito, resulta que la alquimia, sin ser propiamente una ciencia, es una antecesora de la química. Eso dicen los entendidos en la China, en Arabia, o sea, hay una alquimia, digamos, de origen chino, de origen árabe y de origen occidental, europeo, ¿no? Que era la búsqueda o la fusión de materias primas. Había la intención de ver si se podía lograr que el plomo se convirtiera en oro. Y en la fase más espiritual, la búsqueda de la piedra filosofal o del elixir de la vida, ¿no? O sea, la búsqueda de la felicidad eterna. Pero quiero quedarme en ese concepto, en el de la función de lo diferente, el encuentro de lo diferente. Presumí que esa era un poco la lógica de encontrar en el texto constitucional, en un Estado constitucional, el papel de la Constitución como una suerte de amalgama de lo diferente, para encontrar un camino, digamos, a una convivencia pacífica. Sin embargo, en el texto, hay un texto que se llama La alquimia constitucional, lo ha reseñado Dieter hace un instante. El profesor Álvarez hace una secuencia histórica muy interesante porque parte digamos, de analizar el pensamiento de Carl Schmitt, al que considera finalmente el alquimista constitucional del Tercer Reich, cuando se convierte en el defensor jurídico de ese régimen y contrasta su posición con Levenstein y más bien su defensa de la libertad, ¿no?, en las universidades americanas. Y luego, a propósito de lo que Dieter Columbus ha dicho, termina señalando que efectivamente en el debate de aquel entonces entre si frente a la crisis política solo había que convocar elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales, dice, en la hipótesis del artículo 115, algunos quieren leer elecciones parlamentarias por simple conveniencia política, pese a la falta de fundamentación jurídica, que no se suple con alquimia constitucional. Entonces, de alguna manera, este libro no solamente nos habla del texto constitucional como el llamado a la fusión, al punto de encuentro para una convivencia democrática en el marco de un eje inspirador y ordenador como es la Constitución, sino también en la necesidad de no pervertir la Constitución para finalmente buscar la satisfacción de determinados intereses u objetivos que no son precisamente los que nacen del texto. Entiendo que hacia eso va entonces la idea del conflicto y la alquimia constitucional. Sobre el autor, creo que también este compendio de interesantísimos artículos, no sé en qué tiempo Ernesto ha
dedicado tantas horas a escribir, qué barbaridad, sobre tantos temas tan diversos, y eso ya dice muchísimo del autor. El autor sin duda es un académico, es un jurista, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, y en este libro lo que creo que prioriza, sin dejar de lado al maestro, al que me refería al final de ese texto, de estas palabras, está el analista y el actor político. Y me parece que muchos de los artículos reflejan de manera muy interesante el pensamiento de alguien que podríamos llamar un conservador de este tiempo. Pero un conservador en el sentido siguiente, que él mismo refleja. El pensamiento conservador contemporáneo no es un pensamiento de un statu quo, porque tiene que enfrentar al progresismo, al relativismo moral, a la fragmentación de la sociedad, al marxismo cultural, al ambientalismo llevado a extremos. Entonces, la búsqueda de conservar algunos valores que son constantes en la vida no es una situación de statu quo, es por el contrario, un movimiento que tiende a cuestionar ese orden que parece haberse impuesto y que se expande de manera muy clara en formas diversas de ese marxismo cultural o esa penetración en la sociedad, en medios de comunicación, en redes sociales. De modo que un pensador conservador contemporáneo no busca el statu quo, busca la reflexión para que la sociedad reencuentre en algunas de sus raíces perdidas valores que son muy importantes. Es verdad, querido Ernesto, que en alguna de las páginas, no diré que, creo que explicas algo que también es un fenómeno contemporáneo, esas nuevas derechas. Hay un artículo en la página 162 sobre la Meloni y otros pensadores, digamos, del neoconservatismo europeo. Hay un artículo dedicado a explicar algunos de los problemas que la Europa contemporánea está viviendo, entre otras cosas, por ejemplo, por esta exacerbación en algunos temas ambientales y su política energética. Hay un artículo dedicado a preguntarse si en el Perú estamos en la búsqueda de un Trump peruano, ¿no? Que espero no sea la respuesta. Y finalmente hay un buen artículo también sobre la señora Alice Weidel, que fue una política, digamos, radical de derecha en Alemania, que finalmente fue vencida por la CDU, pero que obtuvo una representación parlamentaria interesante. Pero está muy bien hacer este análisis contemporáneo, porque efectivamente en el mundo hay respuestas también radicales desde la derecha a ese radicalismo ideológico que la izquierda ha traído en estos tiempos y que ha desnaturalizado cosas elementales en la vida, en la genética, en la convivencia social. Después de leer varios de estos artículos, yo creo que vale la pena, a partir de la reflexión de estos textos, preguntarse, creo que es una respuesta pendiente en el mundo y en el Perú, ¿cuáles son los desafíos organizativos? ¿Cuál es la concepción que hay que tener para intentar superar la fragmentación de quienes somos contestatarios a este progresismo contemporáneo? ¿Es una respuesta liberal individual? De repente mi amigo Lucas García querría eso, ¿no? La respuesta debe ser desde el lado liberal, individual. ¿O es un liberalismo social a los Rawls? ¿Es una respuesta humanista cristiana? Como la que yo creo, soy social cristiana de formación y lo somos varios en esta sala. ¿Es un pensamiento conservador, radical o moderado? Y yo creo que la respuesta está en que encontremos de esa amalgama, ojalá, una confusión, sin caer en el alquimismo. En el alquimismo en el mejor sentido de la palabra, en el de la fusión, el del encuentro, para salir de esa fragmentación con una concepción madura que nos permite enfrentar en el tiempo contemporáneo los desafíos que creo que hay que afrontar. Y que de hecho en algunas realidades, vean ustedes, por ejemplo, la realidad política española, a veces uno encuentra un radicalismo en el enfrentamiento entre las dos fuerzas que finalmente tendrían que converger en la construcción de algo, me refiero al Partido Popular y a Vox. O lo que hemos vivido recientemente y aún no superamos, de tensiones en el propio sector político, porque claro, hay voces pues más radicales y yo creo que el arte
y creo que las reflexiones de Ernesto en ese sentido ayudan a pensar en cómo encontrar esa amalgama distinta de quienes sí sabemos que hay que no conservar un statu quo, sino variar y traer para el progreso y el futuro reflexiones distintas a partir del relativismo existente. El libro aborda muchísimas cosas, son tantos los artículos, fascinantes los artículos sobre la economía social de mercado y el ordoliberalismo para explicar nuestro régimen económico, las formas de gobierno y las formas de Estado a las que se ha hecho referencia, todo el tema de los partidos políticos trabajado en diversos artículos, su crisis, la falta de legitimidad, cómo hacerlos más representativos, sus reflexiones sobre el Tribunal Constitucional que integró con una mención expresa, acá están dos señores magistrados, a una sentencia que me parece muy importante de los límites que el propio TC dio a los llamados actos no judicializables. La gama de temas que se abordan en este trabajo son muy grandes. Pero de las tantísimas reflexiones que podrían haber, yo me quiero quedar con el artículo que, te confieso, Ernesto, es el que más me ha gustado. La página 98 y 99 se llama Platón y Aristóteles. Porque veo ahí al maestro. Y el párrafo final que leeré, verán, queridos jóvenes estudiantes, cómo este jurista, hombre de Estado, ha sido primer ministro, analista político, no ha dejado de pensar nunca en cada texto que había que transmitir un mensaje para ustedes. Platón y Aristóteles es un recuento histórico que comienza así. Generación tras generación, la humanidad enfrenta el ataque de los grupos que ansían conquistar todo el poder y no encuentran razonable compartirlo con quienes tengan puntos de vista, distintos valores y objetivos. Pretenden que la sociedad sea íntegramente diseñada de acuerdo a su ideología totalitaria. Nos exigen vivir conforme a lo que ellos creen que es lo correcto, pues presumen desde su superioridad ideológica, intelectual, social e inclusive nacional, que tienen derecho a imponerse. Cita a Platón y dice, claro, Platón desarrollaba esa élite intelectual, filosófica que debía gobernar frente a un Aristóteles que dice, no, hay que hacer una combinación entre una élite política experta y capaz, pero sustentada en el permanente ejercicio democrático. Da cuenta de la generación europea que vivió la posguerra y que no pudo enfrentarse a los totalitarismos. Describe a los baby booms, el baby boom, la generación del baby boom de los 60, que dice que fueron testigos, ¿no?, de las luchas de Wałęsa, del polaco, o de la resistencia enorme de Juan Pablo II, a quienes califica acertadamente como artífices de la derrota comunista. Pero ¿cómo termina este artículo? Y permítanme leerlo porque creo que es la enseñanza del maestro. Por su parte, y es una reflexión no solo sobre el Perú, pero muy atribuible a nuestra patria. Por su parte, las generaciones X e Y pensaron que la libertad era segura, dando por cierto que tenían el derecho a disfrutar de ella frente a otros que pagaron con su vida sin asumir el compromiso de mantenerla. Recién despiertan frente al nuevo intento del comunismo, ahora sutilmente agazapado detrás de reivindicaciones justas, pues al no poder ofrecer ningún ejemplo de desarrollo y bienestar, tienen que agudizar las deficiencias que las sociedades actuales no han resuelto. Respeto y tolerancia, equidad e igualdad, educación de calidad y sostenibilidad ambiental son las tareas pendientes y urgentes del mundo democrático, pues salvo contadas excepciones, carece de una élite política con la solidez de las predecesoras. Que la lucidez de Aristóteles nos enseñe el camino de la moderación y de la libertad. Y creo que las palabras no pueden ser más atinadas para la juventud hoy presente en esta aula universitaria. Y lo ha dicho Dieter Columbus hace un instante. Lo dijo Polibio en el siglo VII. La necesidad de construir un Estado democrático y constitucional caracterizado por la moderación y la tolerancia. Gran vacuna para la fragmentación y para los radicalismos. Y nadie entienda que una sociedad moderada, dialogante y tolerante es una que carece de valores claros. La sociedad contemporánea, y por eso creo que el rescate de algunas constantes conservadoras es importante, tienes que ser clara en enfrentar a esa revolución cultural que eso nos ha impuesto, valerosa para hacerlo,
pero simultáneamente tolerante con la discrepancia, para salir de esa fragmentación y de esa polarización que como país nos ha hecho tanto daño. Esa es la enseñanza del maestro, querido Ernesto. Muchas gracias por tu libro, que creo que es sin duda alguna un muy valioso aporte para la ciencia política y para la reflexión de todos. Tus amigos y quienes te respetamos y queremos, te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y los comentarios de la profesora Lourdes Flores Nano y a continuación, luego de haber escuchado los comentarios de 3 destacados especialistas, escucharemos las palabras del autor, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien es doctor en Derecho, maestro y abogado por la Universidad de San Martín de Porres, profesor principal de esta casa de estudios y decano de la Facultad de Derecho. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, siendo elegido presidente del mismo en el año 2012 y asimismo ha sido presidente del Consejo de Ministros. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, distinguidos integrantes, expositores de este libro, mi agradecimiento sincero y permanente por haber participado en esta ceremonia. A los profesores, decanos, alumnos de esta casa de estudios, mi agradecimiento también por haber participado en este espacio. El título del libro en realidad es Conflicto político y alquimia constitucional. Estuvo pensado por el equipo que participó conmigo en la PCM y que participa conmigo normalmente, cotidianamente en la universidad, tanto para las actuaciones como decano, los eventos, y prácticamente fue el mismo equipo el que pude tener la suerte de llevar temporalmente a la PCM. Básicamente se refiere a un periodo muy conflictivo de 10 años, que comienza en el 2016 con la elección de Kuczynski en la presidencia de la República, arrastrando ya como una locomotora un conjunto de vagones que ya presagiaban una crisis severa. Muy parecido es el escenario en el cual hoy nos encontramos. Por tanto, si alguien lee algunas páginas, puede pensar que estamos escribiendo sobre lo que está pasando ahora, y en realidad no. Lo que pasa es que en nuestro país sucede lo contrario de lo que normalmente se piensa en la historia occidental. Nuestra concepción occidental es que la historia es un proceso sin fin, es un transigir horizontal, mientras que, por ejemplo, el pensamiento hebreo implica que la historia se repite, que la historia es una sucesión de fases similares una tras de otra. Por tanto, el hombre público israelí lo que está pensando y lo que está tratando de evitar es que se vuelva a repetir la invasión de Nabucodonosor a Israel, hecho que se produjo hace 2000 años. ¿Por qué? Porque para ellos la historia se repite. Pero el Perú, que es un laboratorio increíble de derecho constitucional y de ciencia política, la historia también se repite en muchos periodos, pero se repite básicamente porque no hemos encontrado las soluciones adecuadas. Y las soluciones adecuadas muchas veces no pasan por la calidad de las personas. A eso he dedicado a escribir muchas veces y a reiterar a veces en exceso. El Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes de Inglaterra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no es diferente que la nuestra. Muchas veces idealizamos y vemos las noticias en CNN o vemos una noticia en BBC News y pensamos qué maravillosos que son estos parlamentarios. Y no, son iguales que los nuestros, pequeños empresarios, pequeños emprendedores, mucha gente muy formada por un partido político, pero también hay de los otros. Hay de los aventureros, de los que están allí para sacar algún tipo de ventaja, algún tipo de negocio, y no tienen formación alguna. Por eso
es de que sabiamente en la Cámara de los Comunes no se pasa lista. No se obliga a nadie a asistir a las comisiones ni al trabajo de pleno. Es más, ni siquiera hay sitio para todos en el pleno de la Cámara de los Comunes. Normalmente, las sesiones tienen 1/3 de los miembros, si no menos. Solo en los casos muy importantes es que se rebasa la cifra de posibles lugares, porque ni siquiera hay escaños, solamente son sillas, sillones revestidos de cuero verde, sin compartimento estanco, simplemente se sientan los que vienen primero. Y mucha gente se queda parada y votan así. Como no se puede ni se admite ningún artilugio electrónico, simplemente el speaker señala de que los que están por el no van a una habitación y los que están por el sí van a otra habitación. Y los ujieres van y los cuentan. Nadie espera que sean mejores que los ciudadanos de a pie. Los electores no son inferiores a los elegidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Las reglas constitucionales y las reglas políticas, las reglas electorales. Al igual que el derecho penal, que el derecho comercial o civil que ustedes están estudiando, así también la conducta de las personas se sujeta normalmente a las reglas establecidas por la Constitución, que no es otra cosa que un programa político, un resumen de los valores en los cuales está construida la sociedad, y también las reglas por las cuales uno puede aspirar a ingresar a los escenarios donde se toman las decisiones. Eso es la Constitución, nada más. Pero claro, si las estructuras normativas están mal diseñadas y al ser confrontadas con la realidad no son corregidas a tiempo, lo que vamos a encontrar es de que dentro de 5 años estos artículos van a mantener su validez, lo cual sería una desgracia para nuestro país. Como cualquier acto humano, tenemos que emprender siempre el camino de la corrección, el camino de la modificación de conductas que no se ajustan de acuerdo a las evidencias producidas. Eso es lo que me enseñó a mí la Facultad de Derecho con los grandes maestros en los cuales yo tuve la gran suerte de estudiar. Y es a lo que aspiramos los profesores de Derecho hoy en día, de transmitir a nuestros alumnos esas enseñanzas. Todos los actos del ser humano tienen una consecuencia práctica, pero obedecen a principios y a valores inculcados por nuestros padres, por nuestras lecturas y por nuestros maestros. Por tanto, si de lo que se trata es de mejorar el país, porque ese es el escenario en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, no solamente nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, entonces asumamos con valor, dejemos a un lado la cobardía, escribamos, hablemos, actuemos, porque al final este país es nuestro y lo debe ser también de nuestros hijos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, autor del libro Conflicto Político y Alquimia Constitucional que el día de hoy se presenta. En ese sentido, y antes de las palabras de clausura, tendremos la entrega de los diplomas de reconocimiento a los comentaristas y al autor. En ese sentido, invitamos a nuestro decano a hacer entrega del diploma de reconocimiento al profesor Lucas Gersi Murillo. Fuertes aplausos, por favor. A continuación, se hará lo propio con el profesor Dietel Columbus Murata. Fuertes aplausos.
Se hará entrega del diploma de reconocimiento a la profesora Lourdes Flores Nano por sus comentarios brindados el día de hoy. E invitamos al señor vicerrector académico de nuestra universidad, el ingeniero Raúl Bao García, a hacer la entrega del diploma de reconocimiento al doctor Ernesto Álvarez Miranda, autor de este libro y decano de nuestra facultad. Fuertes aplausos. Luego de la entrega de los diplomas de reconocimiento, invitamos al ingeniero Raúl Bao García, vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres, a brindar las palabras de clausura. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Señor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y autor del libro que nos convocan esta tarde. Señores miembros de la mesa de honor que han tenido a bien hacer los comentarios respectivos de este texto, de este libro. Un saludo y reconocimiento especial a los magistrados del Tribunal Constitucional, Francisco Morales y Pedro Hernández, que nos acompañan el día de hoy. Igualmente un saludo especial a los congresistas Alejandro Cabero y Diego Bazán, a los señores decanos de las diferentes facultades de nuestra universidad, a los profesores, personal administrativo, a todos, señoras y señores, y queridos alumnos. En nombre de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Chan Escobedo, expreso nuestro más sincero reconocimiento al doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de nuestra Facultad de Derecho, por la presentación de su obra Conflicto Político y Alquimia Constitucional, así como a nuestro saludo especial a los doctores Ditel Columbus Murata, Lourdes Flores Nano y Lucas Gersi Murillo, cuyas sólidas trayectorias en la vida académica, jurídica y política del país han enriquecido con notable rigor este espacio de reflexión, además de reconocer sus importantes comentarios al libro que presentamos hoy. Nos encontramos ante una obra de Ernesto Álvarez Miranda que recoge lo mejor de una década, como bien lo manifestó él, de análisis continuo de la realidad nacional expresado a través de sus artículos publicados en diversos medios escritos y plataformas digitales. Este trabajo, como ya lo mencionaron también los comentaristas, ofrece un panorama amplio y articulado de las causas y del desarrollo de la intensa confrontación política que ha marcado a nuestro país en los últimos años, abordando el fenómeno desde diversas dimensiones: la constitucional, la ideológica, la histórica y la educativa. Lo que distingue particularmente a su libro es la apuesta por una lectura honesta y amena de la realidad, en la que el derecho constitucional no se presenta como un ejercicio abstracto ni como una herramienta susceptible de manipulación, sino como un marco que exige ser interpretado con lealtad a sus principios. En esa línea, Ernesto Álvarez Miranda nos invita a desconfiar de toda forma de alquimia constitucional, que pretenda distorsionar el sentido de la norma para acomodarla a intereses coyunturales y a reivindicar, en cambio, el sentido común como la brújula indispensable para la comprensión y la solución de los problemas nacionales. Esta reflexión resulta especialmente pertinente en el contexto actual en el que se encuentra nuestro país, en el que la polarización, la fragilidad institucional y la recurrente confrontación política han puesto a prueba la solidez de nuestro sistema democrático. Como bien se ha señalado, no siempre hemos aprendido de nuestros errores como sociedad. Sin embargo, persiste la legítima esperanza de que quienes tienen en sus manos la conducción del país comprendan la magnitud de su responsabilidad y actúen con el nivel de compromiso que nuestro país exige. Las intervenciones de los comentaristas que hemos escuchado hoy confirman que el Perú cuenta con voces autorizadas y comprometidas con el fortalecimiento del Estado de Derecho. El valioso aporte que nos han brindado ha permitido enriquecer el análisis, aportando una mirada plural y necesaria para entender la complejidad del momento que vivimos.
Como universidad, reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo estos espacios de pensamiento crítico, donde el debate respetuoso y el rigor académico contribuyen a la formación de ciudadanos conscientes de su rol en la sociedad. La Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, bajo el liderazgo del doctor Álvarez Miranda, continúa consolidándose como un referente en la generación de conocimiento vinculado a los grandes desafíos del país. Finalmente, reiteramos una vez más nuestro reconocimiento a Ernesto Álvarez Miranda por esta valiosa contribución al debate nacional, así como nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia. Estoy seguro de que las ideas compartidas hoy seguirán proyectándose más allá de este auditorio y contribuirán desde cada espacio al fortalecimiento de nuestra vida democrática. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos las palabras de clausura del señor vicerrector académico de nuestra universidad. En ese sentido, nuestro evento ha terminado, pero invitamos a la mesa de honor a pasar adelante a una foto conmemorativa con el libro, por favor. Sí. Asimismo, invitamos también a los magistrados del Tribunal Constitucional que nos acompañan, los congresistas, así como nuestros decanos, para la siguiente foto, por favor. El doctor Cava, doctora. Muchas gracias y invitamos también a la familia.